Y acá seguimos siendo compañía, buscando ser compañía. Extensa la entrevista con Patricia Chalup, pero consideramos que merecía la pena porque aporta historia, recupera historia y nos aporta a la memoria. Y hablando de eso y de la posibilidad de tener charlas que nos aporten, está con nosotros como cada miércoles a esta hora Gustavo Rodríguez en este espacio que damos en llamar Del tropezón a la estrategia en este 2026. Los saludamos y ya nos metemos en tema en un ratito nada más. Gustavo, bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias nuevamente por el espacio, Susi, a toda la audiencia. Bueno, justamente charlábamos y mientras escuchábamos la nota, decía esto, antes de retomar lo que veníamos conversando la semana pasada, sí hacer una mínima introducción por lo que recordamos ayer y conmemoramos ayer del 24 de marzo, porque a veces parece como que si uno no lo vivió, bueno, a mí no me tocó, ni a ningún familiar mío no me tocó, entonces como que bueno, no pasó nada. Y lo peor que nos puede suceder como sociedad es la indiferencia, el silencio, la apatía frente tal vez al dolor del otro que sí le sucedió y de manera horrorosa, ¿no? Y a veces... Perdón, Gustavo, o peor la negación. Claro, bueno, eso ni hablar, ¿no? Pero también esto, creemos que porque directamente no nos sucedió, entonces no tenemos nada que ver, pero cuando empezamos a abrir un poquito el juego, vemos que en realidad indirectamente sí nos sucedió a través de algún familiar, de algún conocido. Por eso prefería hacer esta introducción o quería hacer esta introducción respecto a lo de ayer. Tengo conversaciones, he crecido en donde a nadie de mi familia le tocó vivir esto, pero después conversando con familiares, con mi mamá, con primos, con amigos, tuve un compañero en la universidad, ¿no? Mi mamá conversando, me dice, no, yo no tuve problema de nada, pero cuando se anima a abrirse un poquito, sí, pero tuvimos una familia muy amiga nuestra que a dos de sus hijos los desaparecieron un tiempo, indagando, pero por alguna participación, no, uno era filósofo, otro era trabajador, y por simplemente pensar distintos, durante un tiempo los desaparecieron y después los volvieron, ¿no? Fueron devueltos a su vida cotidiana. Después el papá de un amigo que también en Córdoba, que lo desaparecieron, es el padre de un periodista muy conocido de los medios de Buenos Aires. Yo trabajé mucho tiempo con el hermano y él me contaba la experiencia, tuvo 2 años desaparecido, después volvió, gente con la que trabajé, con la que generé amistad, un compañero de la universidad con el cual jugábamos al fútbol, de un año para el otro ya no compartí más con él por cuestiones universitarias, después laborales, hasta que un día me encuentro en una nota en la televisión como que este chico amigo, compañero de la universidad, era un nieto recuperado. Entonces, a ver, la realidad nos va interpelando cotidianamente cuando nos damos la posibilidad de abrirnos hacia el otro y escuchar lo que el otro está viviendo o tuvo que transitar, ¿no? Entonces, desde ahí uno necesariamente tiene que hacer memoria, pero como con la memoria no alcanza, tenemos que accionar colectivamente. Por eso lo de ayer fue hermoso, ¿no? Ver tanta cantidad en todo el país manifestándose pacíficamente bajo el reclamo y manteniendo la voz viva, esto, ¿no? De no olvidarse lo que sucedió, de que se puedan restituir la información necesaria para que las familias puedan hacer el duelo correspondiente y sano, para poder construir una sociedad mucho más colectiva, más igualitaria, más justa, ¿no? Porque hasta que nuestros compañeros familiares y compañeras familiares no puedan hacer su duelo y sanar ese dolor por este hijo, esta hija, este nieto, esta nieta, este marido, esta esposa, que todavía no saben dónde está, y vamos a estar todavía en una sociedad que sigue lastimada, que sigue llorando, pidiendo justicia, pidiendo verdad, no solo desde la memoria, ¿sí? Entonces, por eso quería como dar esa introducción y no olvidarnos de eso. Y nosotros como adultos, sí hay una necesidad también de esto de contar la historia completa.
pero la historia completa implica saber qué grados de peso, ¿no? Se tiene en el momento de ejercer la violencia, ¿no? Cuando uno la hace producto de diferentes situaciones económicas, sociales, que vive uno sin tener el poder del Estado, y cuando uno es poder y cuando uno es Estado, ¿no? Y cómo la ejerce. Entonces son dos abismos que no se pueden comparar, ¿no? Entonces no volvamos a querer generar situaciones igualitarias donde no la va a haber nunca, y ya está demostrado no solo desde la psicología, la sociología, sino también de lo estructural. Creo que nosotros como adultos tenemos la gran responsabilidad de transmitirle a nuestros niños y a nuestros hijos y a nuestros jóvenes, ¿no? Para no volver a repetir la historia. Algo que han aprendido desde Europa, ¿no? Los alemanes, los italianos, los españoles que han vivido situaciones, ¿no? Estos de terrorismo de Estado, y digo, ¿por qué ellos no lo volvieron a repetir? Y parece como que nosotros estamos todo el tiempo como que vivimos en una sociedad, diría Freud, ¿no? Sintomática, ¿no? El síntoma que se repite permanentemente. Digo, creo que tenemos todavía, si bien somos una sociedad joven, pero tenemos mucho que aprender, digo, de nuestros hermanos del otro lado del mar, en donde no han vuelto a repetir porque han aprendido de lo sucedido. Pero aparte, debiéramos vivirlo con orgullo, lo que pasó en el juicio a las juntas, en todo lo que se ha logrado a nivel, si bien hubo una, y lo decía Patricia Chalup, una justicia connivente que permitió que el genocidio se perpetrara de la forma monstruosa que se perpetró, también hubo una justicia a partir de la democracia que permitió funcionarios judiciales que permitieron y hubo una legalidad que permitió que estos hechos se juzgaran. La carga probatoria es impresionante. En ese sentido, tenemos elementos para hacer docencia con las nuevas generaciones y que se sepa realmente lo que pasó y que no hubo guerra, que no hubo dos demonios, que hubo terrorismo de Estado. Exacto. Eso es lo que padecimos en este país. Y ya digo, al temprano estaba Gustavo Dobis, que es querellante en la causa Gutiérrez, que es la causa que es acá nuestra. Y cuando le pregunto qué es lo que lo impactó más, se quebró, porque es terrible todo lo que aparece en esos expedientes, y por suerte sigue gritando, esos expedientes siguen gritando, los restos siguen gritando, como está pasando en La Perla, y hay profesionales de los distintos ámbitos que le están dando espacio para que ese grito se escuche. Sí, lo hablábamos, no sé si lo dijiste de esa manera, pero me lo quedo, esto de desafío de seguir haciendo docencia, porque elementos hay para contarles a las nuevas generaciones lo que sucedió y lo que no debiéramos repetir. Y de verdad, somos motivo de admiración en distintas partes del mundo por cómo se juzgó acá desde la justicia civil estas barbaridades cometidas a partir del 76. Así que bueno. Y esto, ¿no? Justamente de la docencia, intentar como se pueda, como nos salga, no teñir todo desde la ideología política, sino de la construcción de lo social, ¿no? De generar conciencia de lo social, porque si no, quedamos reducidos cuando hablamos con nuestros jóvenes a la información que se le brindan desde un Reels, de una historia, ¿no? En donde no hay esto mismo, elementos chequeados, estudiados, corroborados, y son simplemente a mí me parece, yo opino que, o bueno, a mí me dijeron tal cosa. Entonces son repetidores de falacias que no nos conducen a ningún otro lado más que desvirtuar lo que en realidad fue aconteciendo. Por eso digo, no solo hay elementos comprobados, hay un montón de material riquísimo para seguir profundizando, que ha sido demostrado, que se sabe que es fidedigno, que no hay discusión sobre eso, y creo que ahí nosotros tenemos como adultos que no solo interiorizarnos, sino puntualizar con nuestros jóvenes, con nuestros niños.
para simplemente eso, no volver a repetir lo que nos sucedió, ¿no? Porque vamos a decir, yo soy hijo de una generación, tengo 46 años, nací en el 79, nací en una generación donde el miedo al poder expresarnos políticamente o ideológicamente latió muy fuerte hasta los 20, 25 años, ¿no? Donde de eso no se habla. ¿No? Digo, no, eso no se habla. Digo, no, y no era que eso no se habla porque uno no podía construir una idea de lo que pensaba políticamente, sino porque estaba atrás latiendo este miedo de que, digo, si vos te metes en ese camino y seguramente te puede llegar a pasar algo, ¿no? Entonces digo, es importantísimo restituir eso para que no nos vuelva a suceder como sociedad, ¿sí? Ahora sí, vamos a seguir con el tema que seguro va a quedar en puntos suspensivos para seguir tratándolo el próximo miércoles, pero traías para nosotros esto de las decisiones cuando se dan en un marco de emoción. Claro, cuando uno decide bajo las emociones, ¿no? Cuando a veces decíamos el miércoles pasado, ¿no? Esto de que las decisiones, tantas decisiones que hoy en día se nos presentan cotidianamente cansan, ¿no? Y que desde la economía, de la teoría económica conductual, uno podría decir que las últimas decisiones que uno va tomando van perdiendo calidad, va perdiendo eficiencia. Entonces es mejor tomar decisiones cada vez más reducidas y no dejarnos llevar por el piloto automático en el que vivimos en la rutina cotidiana, ir tomando todas las decisiones que el medio nos va imponiendo de alguna manera. Entonces hoy que profundizamos un poquitito más, muy breve, lo seguimos la semana que viene. Digo, pero es esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando a la hora de decidir, digo, actúa más lo emocional que lo racional, por así decirlo, ¿no? Sabemos que estamos inmersos en una situación, en un contexto, en el país, en nuestra ciudad, donde lo económico, lo financiero, genera cierta inestabilidad y nos genera cierto también activaciones emocionales como el miedo, el temor, la inseguridad, la incertidumbre, ¿no? Entonces, muchas veces tomamos decisiones desde ahí. ¿Y qué pasa cuando uno toma decisión de la emoción y no tanto de la estrategia del análisis, la interpretación, la reflexión? Desde la neurociencia uno puede mencionar esto, ¿no? Cuando uno interpreta y analiza y va a tomar una decisión estratégica, desde la neurociencia se nos dice y se nos ha mostrado que se activa lo que es la zona prefrontal, es donde se manifiesta. ¿Qué pasa cuando uno se deja llevar por las emociones? Se activa la amígdala, ¿no? Hay situaciones de estrés, de ansiedad, entonces pierde capacidad nuestra zona prefrontal para analizar porque se activa la amígdala y en eso invade y pasa allá a cooptar todo lo que es nuestra capacidad de decisión. Eso es biología, ¿no? Entonces, soy racional cuando tomo una decisión y emocionalmente me encuentro enojado, con mucho miedo, con mucho temor, y no, pierdo racionalidad, pierdo mi capacidad de análisis. Entonces, lo primero que podemos decir es, no es que vamos a tomar malas decisiones, porque las emociones no son malas ni son buenas, ¿no? Entonces digo, seguramente la decisión que estemos tomando no sea el momento oportuno de tomarlas ahí, sino poder primero reconocer qué es lo que estoy sintiendo, ¿no? Para saber qué puede llegar a ocurrir si tomo la decisión bajo ese contexto, ¿no? Entonces, digo, la importancia, y esto volvemos al año pasado prácticamente, y poder decir, che, es necesario que podamos identificar lo que sentimos, porque no solo me va a llevar a mejorar mi vínculo, sino también a tener decisiones económicas tal vez más eficientes. Yo lo pongo desde la perspectiva económica. Me ha tocado a veces conversar con emprendedores, con inversores, ¿no? Donde te dicen, che, mira, bueno, estamos viviendo bajo un contexto en el cual ahora se está apostando más a lo financiero, los traders, bonos, entonces no conviene más esta cuestión y a lo mejor aparecen desarrollos tecnológicos en los cuales son con cierto riesgo muy
potenciales a crecimiento y a la escalabilidad, y muchas veces los inversores deciden hacer una inversión en corto plazo, posponer estas inversiones en cuanto a conocimiento y en cuanto a producto, y esto queda en la nada, y estas inversiones a corto plazo no generan el rédito, pero por el miedo que se generó no se pudo tal vez esperar un poco más para ver qué decisiones se pueden tomar. Digo, vuelvo a esto. Como una primera herramienta, poder percibir y a identificar qué es lo que estoy sintiendo al momento de decidir, para que la emoción no decida por mí. Claro. ¿Sí? Porque las emociones sentimos permanentemente. Lo llevo al plano económico porque tal vez es lo que hoy podemos ver más visiblemente, ¿no? Porque hoy en nuestro salario, en nuestros ahorros, se nos dicen que tenemos que sacar nuestros dólares del colchón, ponerlos en el banco. Digo, los que tenemos más de 30, 40, hemos vivido no solo de nuestros viejos, sino uno mismo el 2001 y lo que pasó tener los dólares en el banco. Entonces aflora un miedo en donde me bloquea. Entonces digo, no, esto ya lo viví, las señales parecen ser similares, entonces ¿qué hago? ¿No? Entonces como que me paraliza, no me ayuda a tomar una decisión, los tengo que sacar del colchón y ¿qué hago? ¿Voy, los llevo al banco o hago otra cosa con esos dólares que tengo? ¿O realmente analizo la situación y porque considero que es lo más eficiente en este momento, los dejo ahí como están? ¿No? No sé si me explico. Totalmente, no, y aparte nadie tiene asegurado el resultado, ¿no? Claro. Eso hay que partir de esa base, nunca se tiene asegurado el resultado. Pero poder, sobre todo identificar, esto me gustó, esto que dijiste, identificar la emoción que me está habitando. Entonces ser más dueña o dueño de la decisión a la hora de tomarlo. Porque vos cuando me proponías el tema me decías cuando el miedo toma el volante. Uh-huh. Decidir bajo emoción cuando el miedo toma el volante. Claro, no queremos que el miedo o alguna emoción o una euforia exacerbada tome el volante, se me ocurre otra emoción, sino que uno poder ver las cuestiones con perspectiva, y las podés ver con perspectiva cuando identificas a la emoción, la tenés vista, digamos, está Claro, ahí, ¿no? exactamente. Y decís, bueno, a ver, pero bueno, yo voy a poner en juego las variables, y a partir de las variables y de lo que yo quiero lograr, bueno, me voy a inclinar para este lado o para otro. Claro. A ver, porque, y acá me teorizo mínimamente, y para ir cerrando, ¿no? Desde la economía nosotros decimos que el individuo es racional, ¿no? Lo asumimos como postulado universal y no lo discutimos como economista para construir modelos, ¿no? Pero a lo largo del tiempo, este concepto viene de hace 200, 300 años, digo, pero a lo largo del tiempo, a medida que se ha ido profundizando desde la salud mental, la psicología y demás, hemos recibido desde la economía muchos aportes de la psicología. Uno es un psicólogo que recibió un premio Nobel de Economía, ¿no? Kahneman. Él establece esta teoría de la perspectiva, en donde él puede, de alguna manera, que profundizó esto, ¿no? El ser humano tiene más miedo a perder que ganas de ganar. ¿Me explico, no? Sí, Entonces digo, frente a sí. una situación, dice, un individuo tiene más miedo a perder que el deseo de ganar. Entonces, no es que no queremos ganar porque somos perdedores, sino que biológicamente y psíquicamente nos genera más miedo la pérdida que la posibilidad de ganar. Hasta por una cuestión de supervivencia, te diría. Claro. Porque, a ver, cuando uno decide bajo riesgo, digo, cuando uno elige, sabe que pierde las otras opciones. Claro. ¿No? Y acá me corro desde lo económico, más lo psicológico, y cuando uno habla de pérdida, sí aparece la angustia. Porque la pérdida frente a esto que no estoy eligiendo, porque estoy eligiendo esto, inconscientemente me puede remitir a otra pérdida, ¿no? Que puede ser mucho más simbólica, mucho más vivencial. Entonces por eso uno se angustia, ¿no? Porque inconscientemente asocia, ¿sí? Estoy eligiendo este micrófono y estoy perdiéndome la posibilidad de elegir este otro, y cuando yo dije pierdo la posibilidad, la pérdida de ese objeto, me remite inconscientemente seguramente a la asociación de otra pérdida.
Y eso me angustia. No solo me angustia perder la posibilidad de esto, sino también lo que ya viví anteriormente. No sé si me puse medio técnico. No, está corregime. Pero digo, está más que claro. Por eso uno dice que ya no es racional de esa manera, ¿no? Y ya desde la neurociencia y muchos médicos yo postulo esta idea, que somos seres emocionales que racionalizan, ¿no? Claro. Somos seres que, si uno se pone a estudiar la evolución del ser humano, éramos impulsivos y emocionales por naturaleza, y que a lo largo de la evolución fuimos racionalizando las cosas. Entonces digo, nuestra esencia es emocional, que después le vamos brindando un marco de racionalidad, de cognitivismo, de pensamiento, de reflexión, eso es otra cosa, ¿sí? Entonces, seguramente cuando decidamos va a aparecer lo emocional por defecto y a veces por exceso. Entonces digo, lo primero que debemos hacer es, frenar microsegundos y decir, ¿qué me está pasando? Estoy por tomar esta decisión que es importante, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Si ya me sucedió, no echarle la culpa a la decisión que ya tomé, sino decir, a ver, ¿puedo recordar cuando tomé esta decisión qué es lo que estaba sintiendo? Para ahí obtener un modo de aprendizaje, ¿no? Decir, bueno, frente a esta decisión que tomé estaba sintiendo esto, seguramente cuando vaya a tomar otra decisión y vuelva a sentir algo similar, y capaz que le vaya a pifiar de nuevo. Entonces, debo esperar un poquito más. Gustavo Rodríguez, nos hemos quedado sin tiempo, te agradezco un montón. El miércoles que viene igual seguimos charlando. Perfecto. Sobre Dale. esto. Muchas gracias por haber venido hoy, por seguir viniendo, eso es muy importante para nosotros.